Buenas noches. So, Bueno, compañeros, ¿el sonido está bien? ¿Se escucha bien, sin cortes? ¿Tiene alguien el problema con el sonido? Ok, excelente. Ahora vamos a ver tema de visualización. Permítame un segundo. ¿Ven correctamente las diapositivas? sí, licenciada. Sí, licenciado. Ok, excelente. Pues buenas noches, compañeros. Bienvenidos a este segundo curso de Derecho Notarial. Es Derecho Notarial 2, lo vamos a tener este semestre. Corresponde al octavo semestre. Ya solo quedan 2 más para que comiencen el estudio para su examen técnico profesional y también comiencen a trabajar su tesis y ya hagan todo el trámite administrativo para ya estar del otro lado. Yo les deseo éxitos y que logremos sacarle provecho a lo que platiquemos acá y que les sirva para poder ser mejores profesionales cada día. Van a ver que no es nada complicado lo que vamos a ver, si bien a veces creemos que es demasiado tedioso, notariado, pero no, entendiéndolo se nota que es sencillo, es solo de tener cierta lógica y orden, algo de disciplina para poder realizar todas las actividades que nos corresponden y entender lo que estamos haciendo, porque eh, ese es uno de los aspectos principales de mi cátedra. La intención es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo y no solo repitan, sino que ustedes sepan a cabalidad los alcances y efectos de cada uno de los instrumentos que van desarrollando, por qué los están haciendo, en qué aspectos hay fortalezas, en qué aspectos hay debilidades, porque eso es lo que hace un profesional. Entonces vamos a tratar de desarrollar un poquito este semestre los temas que nos corresponden, teniendo ese enfoque de ir avanzando un poco más allá de lo que simplemente manejamos. Los que ya estuvieron conmigo en el semestre anterior, en Derecho Notarial 1, ya más o menos conocen la mecánica del curso, cómo son las evaluaciones, más o menos cómo son las clases virtuales, cuando hay presencial más o menos cómo lo hacemos, pero lo voy a explicar otra vez con temas de evaluación, y verificación de conocimientos, que al final de cuentas entiendo que también habrá gente que no estuvo el semestre pasado y para los que no hayan estado, pues lo explico. Como todos los cursos, este curso tiene una ponderación de 100 puntos, de los cuales, o más bien que se dividen de la siguiente forma. Un primer examen parcial con un valor de 30 puntos, un segundo parcial con un valor de 40 puntos, el cual se divide en 30 puntos de evaluación directa y 10 puntos de trabajo o trabajos, dependiendo cómo lo desarrollemos el semestre, y una evaluación final equivalente a 30 puntos para completar los 100 puntos. Permítame, compañeros, solo quiero ver por acá. Me pareció como que alguien me estaba hablando, déjenme ver. Ah, no, pensé que era una pregunta. Bueno, les decía, 30 puntos de evaluación de primer parcial, 30 puntos, 40 puntos de segundo parcial, divididos en una evaluación de 30 puntos y un trabajo o trabajos de 10 puntos y una evaluación final de 30 puntos. En el caso de las evaluaciones parciales, el primer parcial y el segundo parcial, aquellos que no se pueden presentar a la evaluación, yo hago una evaluación extemporánea posterior y yo les digo en qué día de la semana siguiente se va a realizar, de conformidad con el normativo. Lo que necesito para poder realizarle la evaluación es que me entreguen una carta el día de la evaluación donde acrediten la razón por la cual no pudieron asistir. También en el caso del primer parcial y segundo parcial tienen derecho a revisión de examen, yo con gusto la tengo, eso sí, les adelanto, si yo les puse de más también se les quitan los puntos, si les puse de menos con gusto se los coloco, no hay ningún problema. Esas son básicamente las directrices generales respecto a la puntuación en el examen. Este semestre estoy pensando qué actividad realizamos para que a ustedes les sea práctico poder realizarlo y yo me cerciore de que efectivamente el conocimiento se está trasladando y así realicemos las actividades que correspondan para agregar los 10 puntos de segundo parcial. Dicho eso, también a los compañeros que tengan que realizarse la evaluación de recuperación, las fechas las estará trasladando la Administración Central y yo voy a hacer la recuperación de Derecho Notarial 1 de lo que correspondió a la sección A, que era mi sección,
Entonces, espero que estén estudiando bastante, porque si no logran completar eso, tienen que esperar a la segunda recuperación para completar la nota, y si no, se les puede caer la asignación de este curso. Entonces, espero que estén estudiando. También les tenía información respecto a, bueno, como saben, eso ya es conocimiento de todos y esa es la forma como se ha estado trabajando. Una semana vamos a estar en clases virtuales y una semana en clases presenciales. Durante las clases presenciales espero poder realizar ciertas actividades entre pruebas cortas, laboratorios, ejercicios, etcétera, etcétera, para ir reforzando lo que, es lo que vemos en la sesión virtual o en la semana de sesiones virtuales. Cualquier duda o cualquier información que necesiten, con gusto se pueden comunicar conmigo. Yo siempre antes de la sesión les voy a colocar el enlace en la plataforma, tal vez esa sesión, yo coloco el enlace para que podamos empezar la sesión correspondiente. Regularmente coloco, para los que no han tenido la oportunidad de estar conmigo en un curso, yo regularmente coloco 2 o 3 enlaces de Google Meet. ¿Para qué? Para que podamos unirnos todos, porque resulta que somos más de 100, entonces, como no tengo la licencia oficial del Meet y uso el general que todos podemos usar, el gratuito, solo me admite 100 personas, 101 contándome a mí, entonces, como anfitrión. Entonces, yo lo que hago es que habilito 2 o 3 ventanas para que se puedan colocar. Si se encuentran llena una ventana, pues ingresen a la otra, que ahí seguramente tendrán espacio para poder ingresar. Cuando estamos durante la clase, si tienen alguna duda, con gusto me la pueden hacer. Regularmente les pido que levanten la mano, no usemos el micrófono de inicio, sino que tratemos de levantar la mano. Yo, si no lo veo de inmediato, veo los comentarios y sus solicitudes de voz o de palabra periódicamente o cuando escucho el sonido, y entonces ya con gusto yo les respondo las preguntas que tengan o las inquietudes que tengan. Igual usen el apartado de chat de Meet para hacer alguna pregunta que tengan, que durante el desarrollo de la sesión yo estoy constantemente revisando qué es lo que me preguntan. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo ahí Fernando Antonio Marroquín Ramírez. Buenas noches, compañeros. Les adjunto lo siguiente: a ocupar en su clase de Derecho Notarial 2, el organismo judicial, Constitución Política, Código de Notariado, Libro Guía. Estos son los documentos que les adjunto como documentos de soporte en la plataforma. También les explico que cuando ingresen a la plataforma, revisen sus notificaciones también de los documentos que les haya subido. Regularmente yo doy el curso. Cuando termino la sesión, digamos, así como hoy, termino sesión y termino un tema en específico, como podría ser la escritura pública, por ejemplo, termino ese tema. Durante el transcurso de esta semana, después de que termine ese tema, yo subo a la plataforma el folleto y la presentación de ese tema en particular, de modo que todas las temáticas que tratemos siempre van a tener en la plataforma el folleto y la presentación para que puedan utilizarlas como documentos de estudio. Básicamente era lo que les quería comentar. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Ok, excelente. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con la temática de hoy. Igualmente, como les decía, en la plataforma, en el apartado de documentos de apoyo, en Classroom, pueden encontrar el programa del curso para que ustedes vayan dando lectura también a los temas que vayamos a ir tratando. Y encontrarán 2 documentos que son 2 libros guías. Uno es el instrumento público y el documento notarial del doctor Neri Muñoz. Y el otro es el notario en la contratación civil y mercantil de Ricardo Alvarado Sandoval. Este es más avanzado porque este les va a servir mucho cuando ustedes ya estén en pura contratación, en notariado 4, entiendo que está en el programa esa temática a profundidad, pero nos sirve para algunos elementos que ustedes puedan ir leyendo y repasar y comprenderlos un poco más profundamente de lo que vayamos viendo a lo largo del curso.
Ahí ya vienen en ese libro, como les digo, es bastante más avanzado, vienen contratos en particular, establecidos cómo se desarrollan, cómo se redactan, y yo creo que les sirve bastante a ustedes. Entonces, como les digo, esos son los documentos guía que van a tener ustedes, pero yo regularmente extraigo información de varias áreas para trasladarles a ustedes en el folleto y platicarles a ustedes en cada sesión del curso. Bueno, como les decía, vamos a empezar. Como habrán visto en el programa del curso, que espero que ya lo hayan bajado, así como les dije hace un ratito, ahí nos encontramos que el primer tema a tratar en este curso de Derecho Notarial 2 es los elementos formales del instrumento público. Para entrar a eso y antes de caer en el fondo de la temática que vamos a empezar a tratar este semestre, vamos a hacer un poquito de recuerdo, de rebobinación sobre lo que platicamos en el curso anterior, uno de los últimos temas que estuvimos viendo en los cursos anteriores, que se refieren al instrumento público. Vamos a recordar la definición de instrumento público. Decimos que el instrumento público es un documento autorizado por notario a instancia de parte o por disposición de la ley, en el que se deja constancia de hechos, circunstancias, actos, acuerdos y convenios que presencia o le son referidos. Dentro de estos instrumentos públicos, ustedes recordarán, encontramos instrumentos públicos principales e instrumentos públicos secundarios. A los instrumentos públicos principales les denominamos instrumentos públicos protocolares y a los instrumentos públicos secundarios también les llamamos instrumentos extraprotocolares. ¿En qué radica esa diferenciación? En que los instrumentos principales o protocolares, como su nombre lo indica, se elaboran, porque muchas veces la frase que decimos es que van dentro del protocolo. No, se elaboran en hojas de papel sellado especial para protocolo y de ellos lleva en original el notario el registro de los documentos autorizados durante el año. Entonces, por eso son protocolares, donde se encuentran regulados en el artículo 8 del Código de Notariado, que establece qué es el protocolo y lo define como la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario autoriza de conformidad con la ley. Estos son los documentos protocolares. Y los instrumentos públicos extraprotocolares o secundarios o extraprotocolares son aquellos que se elaboran en hojas de papel simple. Si se recuerdan, en el semestre pasado yo les comenté y platicamos de eso, que antes se elaboraban en hojas de papel español. Sin embargo, mediante la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, se reguló que cuando la legislación se refiere a papel español o de la misma naturaleza que el papel protocolo, está hablando de papel simple, es decir, hojas de papel bond. De modo que a partir de eso, estos instrumentos extraprotocolares no se elaboran en papel español, sino que se elaboran en papel simple. Y se llaman extraprotocolares porque no pasan a formar parte del registro público que tiene el notario, pues se elaboran en hojas que no corresponden a papel sellado especial para protocolo y se entregan en original, es decir, el notario no se queda con el documento original, se entregan en original a los clientes. Recuérdense, el acta de legalización de firmas, el acta de legalización de documentos y las actas notariales, el notario las elabora en papel simple y en original se las entrega a sus clientes. Si es un notario diligente, se queda con una fotocopia y guarda un registro de los instrumentos de esa naturaleza que ha autorizado, aunque la ley no le exige o no le señala una obligación específica de hacerlo, salvo en el caso de las legalizaciones que son legalizaciones de firma que son hechas para el traspaso de vehículos, donde sí se exige que las tomas de razón se hagan y por lo tanto el notario tiene que llevar un registro más estricto. Pero en términos generales, estos instrumentos públicos se entregan en original y el notario no se queda con el resguardo de esos documentos. A diferencia de los protocolares, que al estar elaborados en hojas de papel sellado especial para protocolos, que como ya vimos, no le pertenecen al notario, sino que son propiedad del Estado y el notario solo las resguarda como depositario, tiene la obligación de elaborar los instrumentos ahí, resguardarlos. Y ese resguardo que hace en ese registro se llama protocolo. Dicho eso, permítame, yo creo que hay pregunta. Sí.
Bueno, si el notario fallece, creo que no va a poder dar aviso en ningún lado, pero es obligación que haya dejado al aperturar su protocolo. Al aperturar su protocolo, recuérdense los dos tipos de apertura: la apertura legal y la apertura administrativa. La apertura administrativa requiere que usted llene un formulario donde indica a quién deja depositado su protocolo en caso de ausencia. Además, eso implica que quien tenga en su poder el protocolo, en este caso un notario que sea el responsable, tendrá que dar aviso al Archivo General de Protocolos y remitirlo. En el caso de que no haya ningún notario cerca, la ley señala que los funcionarios del Registro Nacional de las Personas, al tener conocimiento de un notario fallecido, deben informarlo al Archivo General de Protocolos para efecto de que estos realicen los trámites correspondientes para recuperar el protocolo del notario que falleció, que regularmente van a acudir con el notario que nombró de depositario para ser él o los familiares directamente, quienes pueden en dado caso presentarlo también ante un juez o directamente ante el Archivo General de Protocolos en virtud de que el notario falleció. Pero como los familiares no necesariamente tienen que tener ese conocimiento, los trámites se hacen de esa forma. ¿Y quién es el primero que va a tener conocimiento? Si nadie más lo tuvo, pues el Registro Nacional de las Personas cuando se asiente el acta de defunción o la partida de defunción. No sé si con eso le... a la orden. Bueno. Cristian Danilo Villalta, por supuesto, las diapositivas también las comparto en Classroom. Bueno, dicho eso, cuando hablamos de instrumento público, también sabemos que hay ciertos elementos que conforman el instrumento público. Un elemento puramente formal, referido a todas las disposiciones reglamentarias o legales, todos los requisitos, todas las formalidades, valga la redundancia, que debe llenar un instrumento público para tener validez, todos los rituales que deben realizarse para poder elaborar un instrumento público que surta plenos efectos y que constituyen el elemento formal del instrumento público, que ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos desarrollando ya en particular cada uno de los instrumentos, y que por lo general, o más bien en términos generales, si son documentos o instrumentos públicos de cualquier índole, se encuentran reguladas en forma general en el artículo 29 del Código de Notariado, y para aquellos instrumentos públicos especiales o específicos, también hay regulaciones dentro del mismo Código de Notariado más específicas para su faccionamiento, pero que en términos generales podemos encontrar ahí, y este es el elemento formal. Vamos a encontrar un elemento subjetivo o personal que se refiere a quienes intervienen en el instrumento público, porque se diferencia un poco de quienes intervienen en un contrato, o más bien en una contratación civil, que podría ser las partes o quienes van a otorgarse prestaciones y contraprestaciones. Sin embargo, como nosotros lo estamos viendo en este curso, desde el punto de vista del que elabora el instrumento, que le da vida y que permite que surtan efectos esos acuerdos, tenemos que tomar en cuenta necesariamente al notario como un profesional del derecho encargado de ejercer una función pública, que es precisamente dejar constancia de eso. Entonces es un tercer elemento subjetivo. Pero estos elementos, es decir, las personas que participan, son el elemento subjetivo o personal de los instrumentos públicos. Vamos también a tener un elemento objetivo que se refiere al contrato en particular que se va a realizar y que va también referido a los aspectos inherentes a todo contrato que se debe realizar, como que sea de objeto lícito, que haya consentimiento, etcétera, etcétera, y que sin los cuales el elemento, o más bien el instrumento público, no va a surtir plenos efectos por un vicio de fondo. Y aparte, el elemento puramente material que se refiere a la prestación y contraprestación de las que se deja constancia en el propio instrumento público. Entonces, encontramos un elemento formal, un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento material. No nos confundamos mucho por ahí. Ahora, como les decía, ya para caer directamente en la temática que corresponde a este curso, era necesario poder desarrollar un poquito esto que viene de cursos anteriores y que teníamos que refrescarlo. Pero dicho eso, vamos a hablar de los elementos personales del instrumento público. Nos vamos a referir al elemento subjetivo del instrumento público. Cuando hablamos de este elemento, nos referimos a todas las personas o sujetos que intervienen en la elaboración de un instrumento público. Y lo definimos como todas aquellas personas individuales o colectivas que intervienen en un instrumento público. Es decir, el notario que lo elabora,
la persona que requiere los servicios del notario, la persona o personas que requieren los servicios del notario, las personas que intervienen como testigos, las personas que participan como intérpretes, las personas que de una forma puramente casual tienen participación en el instrumento público, es decir, aparecen en el instrumento público aunque no sean ni requirentes ni tenga un efecto específico sobre ellos el instrumento público, como podría ser el caso de un acta notarial, donde levantamos el acta notarial y hacemos constar el nombre de las personas a quienes participan en determinada actividad. No va a surtir efectos necesariamente sobre esas personas, pero forman parte del instrumento público porque en cierta forma intervienen en el mismo. En ese sentido, inicialmente este curso nos da algunas referencias para que podamos ir diferenciando y entendiendo un poquito la naturaleza y la forma como se identifica a este elemento subjetivo en los instrumentos públicos. Vamos a encontrar que muchas veces una misma calidad tiene distintos nombres y por eso es importante hacer como un breve resumen de los distintos elementos personales que podemos encontrar en los instrumentos públicos. Doctrinariamente se utilizan distintas acepciones que a veces hacen difícil determinar en qué calidad intervienen los sujetos en un instrumento público, por lo que partiendo de los aspectos más generales, referidos principalmente a conceptos generales del derecho, a los particulares, referidos principalmente al instrumento público, se puede exponer lo siguiente. Primero, dentro de los elementos personales del instrumento público encontramos los sujetos que forman parte del instrumento público y que son todas aquellas personas individuales o jurídicas que intervienen en una relación jurídica de cualquier naturaleza. En virtud de lo anterior, se puede establecer que cualquier persona individual o jurídica que participa o interviene en un instrumento público, o incluso aquellas que sin participar se verán afectadas positiva o negativamente por la elaboración de uno, pueden considerarse sujetos. Ese es el primero. Los sujetos del instrumento público, cualquier persona que interviene en el mismo, sea directamente o indirectamente, sea que le va a afectar o que no le va a afectar lo que se está, aquello de lo que se está dejando constancia en el instrumento público. En segundo lugar, encontramos también la acepción partes o la palabra partes. ¿A qué se refieren las partes? Cuando nos referimos a las partes en un instrumento público, nos referimos a todas aquellas personas individuales o jurídicas que representan un mismo derecho o interés. El caso más claro y que puede ejemplificar perfectamente esto es el caso de un instrumento público, es decir, una escritura de compraventa de bien inmueble urbano que podamos autorizar. En ese, nosotros como notarios vamos a ser un sujeto del instrumento porque evidentemente participamos en la elaboración del mismo. Nosotros mismos autenticamos esa relación. Sin embargo, no somos parte porque nosotros no tenemos un interés en el instrumento. De hecho, para poder elaborar el instrumento, la ley nos exige, ¿se recuerdan en el curso pasado? Nos exige que no tengamos un interés o un beneficio directo del mismo. De modo que partes van a ser aquellas, en este ejemplo que les estoy dando, de la compraventa de bien inmueble urbano, van a ser el comprador y el vendedor. El comprador porque defiende los intereses de la venta. Tiene un inmueble y quiere venderlo, su interés. Y el comprador porque no tiene inmueble y quiere comprarlo. Lo que tiene es dinero para dar a cambio por ese inmueble. Tiene un interés contrapuesto al del comprador, aunque complementario. De modo que a esto se les llama partes, porque representan un interés particular en el instrumento público. Las partes pueden ser una persona o pueden ser varias personas los que representen una sola parte. Es decir, por ejemplo, en el caso de una compraventa de una sola persona hacia otra sola persona, de forma individual, va a haber una persona que representa el interés de venta y una persona que representa el interés de compra. Mientras que, por ejemplo, en una compraventa donde 5 personas son dueños en copropiedad de un bien inmueble y una sola persona lo va a comprar, una parte va a tener 5 personas que representan el mismo interés, mientras que la otra parte es solo uno. Entonces, por eso les decía que pueden ser personas individuales, pueden ser una o varias, o pueden ser incluso personas jurídicas, porque del otro lado podría ser que el comprador fuera una sociedad anónima. Entonces, a estos que representan esos intereses dentro de ese instrumento público que vamos a hacer, que yo estoy poniendo el ejemplo de la compraventa, pero cualquier mecanismo de contratación o cualquier acto jurídico en el que dos partes tengan intereses no contrarios, sino distintos,
van a ser partes del instrumento o partes del contrato. A eso se refiere el término partes. Es más restringido si se dan cuenta que el término sujetos. En tercer lugar, encontramos el término comparecientes. Este término es bastante amplio y se refiere a todas aquellas personas individuales o jurídicas que se presentan ante un notario con motivo de la elaboración de un instrumento público. Es decir, todos aquellos que llegan ante notario para que se elabore el instrumento público y que el notario, de los cuales el notario deja constancia dentro del mismo. Es decir, participan directa y activamente en la diligencia de la cual está dejando constancia el notario, o en el acto del cual está dejando constancia el notario, o en la contratación de la cual está dejando constancia el notario. A esto se les llama comparecientes. ¿Por qué? Porque comparecen, porque el notario los identifica, porque se hace valer su identificación en el instrumento público como sujetos que forman parte del mismo. Si se dan cuenta, los comparecientes también son sujetos del instrumento público. Lo que pasa es que la naturaleza por la cual ellos están compareciendo, es decir, ellos aparecen en el instrumento público, hace que se puedan determinar con más claridad. ¿Y por qué menciono esto? Para que no nos confundamos con las distintas acepciones que se le dan al elemento subjetivo en los instrumentos públicos. Hablamos de comparecientes, regularmente lo utilizamos en forma indistinta para las escrituras públicas. Por lo general, hablamos de comparecientes cuando hay un contrato de compraventa donde comparece por una parte el vendedor de nombre tal y con datos tales, y comparece por la otra parte el comprador de datos tales, tales, tales. Se dan cuenta que estamos usando dos términos de los que acabamos de ver en un mismo instrumento público, el de partes y el de comparecientes, pero que no se excluyen, se pueden utilizar. Lo que tenemos que saber es qué significan cada uno. Y como les digo, comparecientes es un término sencillo, se refiere a todas aquellas personas que comparecen, es decir, que aparecen en el instrumento público de las cuales el notario deja constancia. ¿Vamos bien? ¿No se me están haciendo bolas? Estamos bien, Lick. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos sujetos, partes y comparecientes. Además de estos, vamos a encontrar los intervinientes, que es muy similar a las anteriores, y se refiere a todas las personas individuales o jurídicas que toman parte en la elaboración de un instrumento público, sea cual fuere la calidad con que actúan. Si se dan cuenta, los comparecientes participan y comparecen en el instrumento, es decir, en el apartado donde se hace constar quiénes forman parte o quiénes están durante la diligencia y se les identifica, aparecen los comparecientes. Sin embargo, también puede ser que haya ciertas personas o ciertos sujetos que forman parte del instrumento que simplemente están ahí porque tienen que estar. No sabemos y no los vamos a identificar completamente, pero vamos a hacer una ligera relación de ellos o participaron en alguna medida en lo que estamos dejando constancia o de una u otra forma están dentro del acto que estamos realizando y vamos a dejar cierta constancia de que ahí estuvieron. A estas personas que intervienen por cualquier causa se les llama básicamente intervinientes, porque simplemente intervienen. No necesariamente comparecen ni requieren los servicios del notario, ni tienen un interés manifiesto o directo en el acto necesariamente, pero forman parte del mismo. Y por eso vamos a encontrar los intervinientes. Muchas veces se utiliza la acepción para identificar también a los que son comparecientes y tal, porque todos intervienen. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual se explica esto al inicio, para que no confundamos los términos, porque son muy parecidos y muchas veces se utilizan de forma indistinta por ser amplios y genéricos. Entonces, intervinientes son los que intervienen en el instrumento público independientemente cuál sea la causa por la cual lo hacen. Posteriormente encontramos interesados. El término interesados se refiere a todas aquellas personas que intervienen en un instrumento público independientemente de la calidad que ostenten. Si se dan cuenta, es muy similar a intervenientes. Regularmente es utilizado en las actas notariales, donde en el encabezado encontramos a los requirentes, es decir, quienes piden el acceso o más bien los servicios notariales. En el cuerpo vamos a encontrar intervinientes, porque son las personas que forman parte del acto del cual estamos dejando constancia, intervienen en el mismo y en el instrumento. Y finalmente interesados, es decir, todas las personas que les interesa que el notario levante esa acta notarial y por lo tanto aceptan, ratifican y firman su contenido. O no firman si no tienen interés de hacerlo, en el caso de las actas notariales. Entonces, a esto se les denomina interesados. Si se dan cuenta, es fácil confundirlo, o fácil hacernos, tal vez no confundirlo, sino
confundirnos nosotros y encontrarnos en una contradicción cuando leamos algún instrumento, si no entendemos las diferencias mínimas que tiene cada término y que muchas veces son usados de forma indistinta. Nuevamente, los sujetos son todos aquellos que forman parte del instrumento público, incluido ahí va el notario, que también es un sujeto del instrumento público porque lo elabora. Los comparecientes, que son aquellos que comparecen a los que el notario les identifica y deja constancia de su participación en el encabezado de los instrumentos públicos. Las partes, que son aquellas que tienen, aquellos sujetos que intervienen en el instrumento público y tienen un interés independiente cada uno. Los intervinientes, que son todos aquellos que participan en el instrumento público o que intervienen, valga la redundancia, sin que importe la calidad con la que lo hacen. Los interesados, que son todos aquellos a quienes les interesa que se elabore el instrumento público, que por lo general este término lo van a encontrar en el cierre de los instrumentos públicos y generalmente en el cierre de las actas notariales, donde se señala que leído lo escrito a los interesados, estos lo aceptan, ratifican y firman, junto con el prescrito notario autorizante, quien de todo lo relacionado da fe. Entonces, así lo van a encontrar y es bien sencillo, solo es que lo podamos diferenciar y que entendamos a qué se refiere. Además de interesado, vamos a encontrar el término requirentes. También es un término muy dirigido o muy utilizado específicamente para la elaboración de escrituras públicas. Porque en las escrituras públicas uno de sus elementos o uno de los elementos de su estructura es el requerimiento, es decir, la solicitud de los servicios profesionales del notario. Recuérdense que los instrumentos públicos solo se pueden elaborar por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Cuando hablamos de requirentes, son todas aquellas personas individuales o jurídicas que solicitan los servicios notariales y en consecuencia comparecen en el acta. Los requirentes van a ser comparecientes, es el equivalente a los comparecientes que les estaba mencionando en el ejemplo de la escritura pública. Lo que ocurre es que el término requirente lo usamos casi exclusivamente para las actas notariales cuando se está mencionando el tema, pero al final de cuentas también los comparecientes en una escritura pública son requirentes porque la escritura pública el notario no la hace de oficio. Es básicamente la misma distinta terminología que se refiere a la misma calidad. Una persona que va, se presenta ante el notario la identifica en el encabezado del instrumento. ¿Por qué? Porque comparece, porque requiere los servicios del notario. Después encontramos los otorgantes. Este término va más relacionado con el término partes, que mencionamos al inicio. Por lo general lo utilizamos al referirnos a escrituras públicas, donde los otorgantes son aquellas personas individuales o jurídicas que se presentan ante un notario con el objeto de que éste haga constar sus acuerdos o convenios. Es decir, se otorgan prestaciones y contraprestaciones. En el ejemplo que les estaba dando, donde comprador y vendedor son, si se dan cuenta, en el ejemplo de la compraventa de bien inmueble urbano, tenemos el notario, el comprador y el vendedor. Esos son sujetos de la escritura. Son un elemento personal, sujetos de la escritura pública. El comprador y el vendedor son partes porque cada una representa un derecho independiente. Al mismo tiempo son comparecientes. Al mismo tiempo van a ser interesados porque están interesados en que se elabore el instrumento. Y al mismo tiempo van a ser otorgantes porque están otorgando una prestación y una contraprestación. Entonces, a eso se refieren los otorgantes, aquellos que entregan, otorgan, convienen, y por eso generalmente los utilizamos, o el término se utiliza generalmente para referirse a aquellos que dan una prestación o contraprestación en las escrituras públicas, porque es más común que se dé ahí debido a que en las actas lo que hacemos constar son hechos y actos que presenciamos o no son referidos. No damos fe ni validez a convenios como tal. También encontramos como un término común los signatarios, que no tiene mucha ciencia, básicamente son aquellas personas individuales o jurídicas que ya sea en forma personal o por medio de apoderado, firman el instrumento público. Y finalmente, los auxiliares del notario. Y aquí hay que poner atención. Si se dan cuenta, todos los otros términos son acepciones de las mismas partes o de los mismos sujetos que comparecen en una escritura o en un instrumento público. Pero cuando hablamos de auxiliares del notario, entonces sí hablamos de una categoría distinta. Aquí ya no son acepciones, aquí ya estamos hablando de otros elementos subjetivos que no son, o sea, que pueden ser también sujetos o intervinientes o comparecientes o interesados,
o más bien interesados no, comparecientes, pero que la calidad con la que participan es distinta y por lo tanto los términos que se utilizan para ellos son distintos. Todos los anteriores son acepciones que se refieren casi a lo mismo, son pequeñas las diferencias y por eso era importante acotarlas y el curso lo entiende desde el principio. Pero en el caso de los auxiliares nos referimos a todas aquellas personas que comparecen e intervienen en un instrumento público por solicitud del notario o a requerimiento de parte para colaborar con éste en la elaboración del mismo. Todas aquellas personas que comparecen e intervienen en un instrumento público por solicitud del notario o a requerimiento de parte para colaborar con éste en la elaboración del mismo. En estos vamos a encontrar que hay dos tipos de auxiliares del notario que son fundamentales: los testigos y los intérpretes. Cuando hablamos de testigos, nos referimos a todas aquellas personas individuales, ojo, individuales, que por disposición de la ley o a solicitud del notario comparecen en un instrumento público sin ser partes o tener interés en él, con el objeto de reforzar la certeza de los hechos, circunstancias, actos, convenios o acuerdos que se hacen constar en el mismo. Es decir, personas que ya sea porque el notario las llama o porque directamente las partes las llevan, que tienen por objeto comparecer en el instrumento, no porque tengan un interés directo, sino todo lo contrario, no tienen que tener un interés directo y particular sobre el acto o contrato, sino que lo que buscan es fortalecer la fe pública del notario, auxiliándolo en la elaboración de dicho instrumento público. Vamos a repetir la definición. Testigos son todas aquellas personas individuales que por disposición de la ley o a solicitud del notario comparecen en un instrumento público sin ser partes o tener interés en él, con el objeto de reforzar la certeza de los hechos, circunstancias, actos, convenios o acuerdos que se hacen constar en el mismo. Esto lo encontramos regulado. Permítanme, me salté la diapositiva, yo creo que no la tengo acá. Esto lo encontramos regulado en el Código de Notariado, que en su título 5 establece lo siguiente. Ojo que lo voy a leer. Testigos. El artículo 51 del Código de Notariado señala que el notario podrá asociarse de testigos instrumentales en los actos o contratos que autorice. Pero si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, está obligado a asociarse de los testigos que exige esta ley. Artículo 51. Luego en el 52 establece: los testigos deben ser civilmente capaces, son las características, requisitos o calidades que se necesitan para ser testigo. Y señala que los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Pero señala una excepción. Si no fueren conocidos, si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Y ya vimos en el curso anterior que de conformidad con el artículo 29 del Código de Notariado, la forma de identificar a un compareciente en un instrumento público es mediante su documento personal de identificación, que debe contar con 13 dígitos, su código único de identificación, mediante pasaporte o mediante 2 testigos de conocimiento, pero en este caso sería redundar. Entonces, será por medio de documento personal de identificación o pasaporte cuando no son conocidos del notario y siempre que sean idóneos para el acto o contrato que se refiere. Esto lo establece el artículo 52. En el artículo 53 encontramos que no pueden ser testigos, señala claramente, no podrán ser testigos. 1. Las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. 2. Las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato. 3. Los sordos, mudos o ciegos. 4. Los parientes del notario. Y 5. Los parientes de los otorgantes. Salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte. Nuevamente, ¿quiénes no pueden ser testigos? Las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español. ¿Por qué?
porque ellos están ahí para reforzar la fe pública del notario y dar fe junto con él de que lo que señala en el instrumento público que ocurrió, efectivamente ocurrió. Y si no pueden leer el instrumento público o no entienden el idioma en que está redactado el instrumento público o el idioma en el que se llevó a cabo el negocio jurídico, no pueden dar fe o certeza de que efectivamente lo contenido en el instrumento público es lo acordado. En el segundo, que señala que las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato no pueden ser testigos, es evidente, porque el testigo no puede dar fe de algo que podría beneficiarle, al igual que el notario no puede hacer un instrumento público para una persona particular cuando le va a beneficiar directamente a él. Es decir, hay conflicto de intereses y por eso se prohíbe su participación como testigos y el notario elabora instrumentos de esa naturaleza. 3. Los sordos, mudos o ciegos. Si nos damos cuenta de la redacción, recuérdense que el Código de Notario está redactado hace mucho tiempo, no va a tratar los temas en la misma forma que se tratan actualmente y se identifica de esa forma. Pero todas aquellas personas que tienen alguna disminución en sus capacidades y que les impide poder determinar con certeza una circunstancia, hecho o acto que está ocurriendo frente a ellos o que requieren un apoyo de un tercero para poder tomar conocimiento de ese hecho o circunstancia, es imposible que lógicamente puedan ser quienes respalden la existencia del hecho o no. Y la ley así lo entiende y por eso colocó que estas personas no podían ser testigos o no son idóneos para ser testigos. 4. Los parientes del notario, por las mismas razones que el notario no puede elaborar instrumentos públicos que le beneficien, es decir, porque hay conflicto de interés. Y 5, los parientes de los otorgantes, porque también podría haber conflicto de interés. Sin embargo, en esta quinta parte, señala la legislación una salvedad. Y esta se da cuando el testigo, siendo pariente de la persona que comparece al instrumento público y que por alguna razón no sabe o no puede firmar, firma única y exclusivamente a su ruego, porque en ese caso el testigo solo está dando certeza de que efectivamente la persona no puede firmar y por eso firma él. Y de todas formas la persona deja su impresión dactilar, tal como establece el artículo 29 del Código de Notariado. En ese sentido, sí puede participar porque ningún beneficio ilegítimo puede surgir de testificar respecto a la firma o la no firma de su pariente. No puede surgir ningún beneficio ilegítimo de eso, supone la legislación, y por eso en ese caso lo permite. Dicho lo anterior, como se habrán dado cuenta, existen múltiples tipos o clases de testigos. Y de estos, nuestro ordenamiento jurídico reconoce los siguientes. Primero, los testigos de conocimiento o abono. Ojo con los nombres. Testigos de conocimiento o abono. Estos testigos son aquellos que colaboran con el notario identificando al otorgante, al cual conocen, cuando no se puede identificar con cédula, con documento personal de identificación, que es ahora, o pasaporte del compareciente, y deben ser conocidos del notario. Estos testigos son los que regula el artículo 29 del Código de Notariado, inciso 4, cuando establece los instrumentos públicos contendrán, inciso 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario. Por medio de cédula de vecindad, dice o establece el código, sin embargo, con la aparición del Registro Nacional de las Personas y la aparición del documento personal de identificación, esto se modificó y los identifica por medio de documento personal de identificación. El documento personal de identificación como tal es un plástico. Ese plástico no es mi identificación, es el soporte material donde queda constancia de mi identificación. Mi identificación como tal es el Código Único de Identificación, el CUI, que consta de 13 dígitos y que está impreso en ese plástico. Entonces el notario, cuando una persona, señala el artículo 29, no puede identificarse y va a comparecer en un instrumento público, puede llamar a dos personas de su conocimiento, es decir, personas que él conoce de antes, y que también conocen al compareciente para que ellos den fe de la identidad de esa persona. Estas personas que el notario conoce y que dan fe de la identidad de esa persona se identifican en el instrumento público y se les conoce como testigos de conocimiento o testigos de abono, porque se abonan a la identificación de la persona que no tiene un documento fehaciente de identificación. En segundo lugar, encontramos los testigos
instrumentales, que son aquellos de los cuales el notario puede asociarse para cualquier acto o contrato, pero obligatoriamente al autorizar testamentos o donaciones por causa de muerte. Es decir, yo notario puedo elaborar un instrumento público, pero si a mí me parece que es necesario la comparecencia de más personas para reforzar el acto, darle realce o efectivamente no dejar lugar a ninguna duda de que lo que consta en el instrumento efectivamente ocurrió, puedo asociarme con testigos a los cuales identifico, los cuales deben ser idóneos, capaces y de conocimiento mío o identificarse por los medios adecuados. Estos testigos que yo llevo a un instrumento público, como por ejemplo en el caso de los matrimonios, se les denomina testigos instrumentales. ¿Por qué? Porque simplemente están ahí para, de la misma forma que el notario, desde el punto de vista profesional, da fe y legalidad y autentica el acto, ellos también den fe y certeza de que efectivamente ocurrió tal y cual como quedó, como se dejó constancia. A esto se les llama instrumentales. El notario puede usarlos o no, es cuestión de él. Sin embargo, en el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte, la ley sí regula obligatoriamente que deben comparecer a el desarrollo del instrumento público. Es así como en los artículos 42 y 44 del Código de Notariado se establece que, artículo 42, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, se recuerdan que las formalidades generales se encuentran en el artículo 29 del Código de Notariado, contendrá las especiales siguientes. Número 3. La presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. ¿Cuáles son esas calidades? Que sean civilmente capaces, idóneos y de conocimiento del notario. Y si el notario no los conoce, pues que se puedan identificar por documento personal de identificación o pasaporte. En este caso, la ley no lo limita, pero yo considero que es anacrónico que se vayan a identificar un testigo que va a ser un testigo instrumental que se identifique con otro testigo. Entonces, por esa razón, no. Pero esos están regulados, como se dan cuenta, en el artículo 42. Testigos instrumentales, artículo 42, Código de Notariado. Asimismo, en el artículo 44 del Código de Notariado se establece que en los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consideradas en el artículo 31 del Código de Notariado, porque recuérdense, las formalidades generales de los instrumentos públicos se encuentran reguladas en el artículo 29 del Código de Notariado. En el artículo 31 se establece cuáles de esas formalidades del 29 son esenciales, es decir, que sin esas formalidades que regula el artículo 31, que simplemente está marcando de las del 29 cuáles son, el instrumento no surte efectos y no tiene validez, es nulo y el notario incluso podría incurrir en responsabilidad. Pues el artículo 44 señala que además de las establecidas en el artículo 31, en el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte, se tendrá como formalidad esencial de las que anulan el instrumento en caso de no existir o no llevarse a cabo, la presencia de 2 testigos y lo regula en su numeral 2. A estos testigos, tanto el que regula el artículo 42 como los que regula el artículo 44 del Código de Notariado, se les denomina testigos instrumentales. Karen Pérez Moir, buenas noches, disculpe, ya damos asistencia. No, compañera, yo creo que usted, este es primer curso que está conmigo. Nosotros aquí no vamos a llenar asistencia, compañera. Nosotros en las presenciales quizás sí, pero en estas no, yo confío en ustedes. Y vamos a trabajarlo solo así. Solo póngale atención a las diapositivas y si tiene alguna duda, con gusto la resolvemos. Vamos a ver si hay otra pregunta. No, ahí estamos. Bueno, entonces les decía, llevamos 2 tipos de testigos. De conocimiento abono, ¿cuáles son los de conocimiento abono? Los que identifican a un compareciente que no puede hacerlo. ¿Cuáles son los instrumentales? Los que acompañan en el desarrollo de la actividad al notario para dar fe junto con él de que el acto ocurrió en la forma que quedó consignado. Pero hay un tercer tipo de testigos. Ese tercer tipo de testigos son a ruego, rogados o de asistencia. Estos son los que acabamos de mencionar hace un rato antes de comenzar a hablar de los testigos. Los testigos a ruego, rogados o de asistencia son testigos que comparecen en un instrumento público para afirmar cuando un otorgante o un interesado o un compareciente no puede hacerlo o no sabe hacerlo. Estos testigos, por eso se llaman a ruego, firman a ruego de un otorgante, es decir, el otorgante, vamos a ponerlo en términos tal vez muy, quizá lo sientan ustedes algo infantiles como lo voy a decir, pero así se entiende perfectamente.
yo vengo y voy a hacer un negocio jurídico con un notario y el notario me dice que firmar. Yo le digo, fíjese que yo no puedo firmar porque tengo mal mi mano. No puedo firmar. No sé tampoco cómo hacerlo. Pero voy a llamar a Juan para que él me haga favor de que firme, porque aquel sí puede firmar ahorita. Y él, Juan, te ruego que puedas firmar por mí. Por eso se llaman a ruego. Esa es la lógica con la cual fueron pensados. Entonces, esos testigos son los testigos que únicamente comparecen en el instrumento público para dar fe que la persona que tenía que firmar no podía, pero que ellos dicen que sí estaba de acuerdo con el instrumento público. De todas formas, la persona está obligada a dejar la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho en el instrumento público, donde se hace constar que le firman a ruego. Estos son testigos a ruego, rogados, que son los que regularmente nos acordamos, pero se les llama testigos de asistencia. Solo asisten, ayudan, colaboran, porque alguien no puede firmar, pero sí compareció y está de acuerdo con el instrumento. Como les digo en la diapositiva, son los que firman a ruego de un otorgante por no saber o no poder estampar su firma, dejando por lo tanto su impresión digital. Estos se encuentran regulados en el artículo 29, inciso 12 del Código de Notariado, que literalmente establece: artículo 29, los instrumentos públicos contendrán. 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan, intervinientes, y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante, y ojo, aquí está, si el otorgante no supiere o no pudiese firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y, en su defecto, otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuera el otorgante, es decir, instrumentos públicos que el notario elabora no a ruego, o sea, no a requerimiento de parte, sino que los elabora por disposición de la ley o por disposición de un órgano jurisdiccional, el notario pondrá, antes de firmar la expresión, por mí y ante mí. Y ahí van a ver cuando lleguemos en su momento qué instrumentos el notario elabora sin necesidad de requerimiento y deben llevar la frase por mí y ante mí. No es tan difícil diferenciar. Bueno, dicho eso, ya vemos que hay tres tipos de testigos: los testigos de conocimiento o abono, los testigos instrumentales y los testigos a ruego, rogados o de asistencia. También vimos que para ser testigo, es decir, las calidades que se requieren para ser testigo, es ser civilmente capaz, idóneo y conocido por el notario. Y que si en dado caso el notario no lo conoce, lo identificará por los medios establecidos en la ley, en este caso, documento personal de identificación o pasaporte. Como les digo, la ley también permite que cuando un compareciente no se puede identificar, se puede llamar a dos testigos que lo conozcan para dar fe, es decir, agregar testigos de conocimiento, pero sinceramente como notario yo les diría que eso es anacrónico, estar identificando un testigo con otros testigos. Entonces, si bien es cierto, no lo prohíbe la ley, pero la lógica sí. Entonces, son las calidades que se requieren son esas: civilmente capaz, idóneo y conocido por el notario. Ahora, vimos también que para comparecer como testigo no se puede o no pueden ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario y los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego, es decir, que comparezcan como testigos de asistencia cuando no sepa hacerlo el otorgante y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. En esos casos sí queda prohibido comparecer hasta como testigos de asistencia. Bueno, dicho eso, ya vimos uno de los auxiliares del notario. Nos hace falta el otro auxiliar del notario. ¿Y cuál es el otro auxiliar del notario en la elaboración de los instrumentos públicos? Pues el intérprete. Y al intérprete lo podemos definir o entender como aquella persona capacitada para traducir e interpretar un idioma por su lengua nativa, ser experto en el mismo o haber sido autorizado por el Estado y que interviene en un instrumento público por disposición de la ley o solicitud del notario, cuyo objeto es explicar a otros en idiomas que entienden lo dicho en lengua que les es desconocida para que pueda dejarse constancia de ello. Así vamos a definir el intérprete. Sin embargo, ¿de dónde saqué yo esa definición? Pues vamos a ver un poquito de qué se trata. El doctor Cabanelas, en su diccionario, establece que los intérpretes son personas versadas en dos o más idiomas que sirven de intermediarias entre otras que,
Por hablar y conocer solo lenguas distintas no pueden entenderse. En el diccionario de Manuel Osorio se establece que el intérprete es la persona que se ocupa de explicar a otros en idiomas que entienden lo dicho en lengua que les es desconocida. Si se dan cuenta, siempre el intérprete aparece para que se pueda establecer los términos del contrato. Por eso es auxiliar del notario, porque permite que las partes expresen en su lengua nativa y conozcan en su lengua nativa los acuerdos y convenios a los cuales están llegando. Si bien es cierto, el idioma oficial en nuestro país es el español y los documentos se deben redactar en español, no solo personas que hablan español van a comparecer ante nosotros o van a requerir nuestros servicios notariales. En nuestro país, recordemos, hay 23 idiomas distintos que son completamente válidos y reconocidos por la ley, a pesar de que los documentos se sigan estableciendo en idioma oficial, que es el idioma español. Pero eso significa que no porque sean en el idioma español vamos a violentar los derechos de esas personas que también tienen derecho a ejercer el comercio, a realizar cualquier tipo de negociación o llevar cualquier tipo de diligencia jurídica y comprenderlas a cabalidad en su idioma. Es ahí donde el intérprete surge como un auxiliar. Imagínense desde qué año estamos viendo eso, que cuándo fue creado el Código de Notariado, que ya se entendía eso y desde mucho antes ya se entiende que los intérpretes auxilian al notario para que sean comprensibles los términos y que le da más fuerza a esa fe pública que el notario señala al comprenderse que o al quedar claro o evidenciarse que cada una de las partes entendió a cabalidad los términos. Es decir, fortalece el instrumento público y le permite que surta plenos efectos porque garantiza que no hay vicio del consentimiento de las partes intervinientes en la elaboración del instrumento público. Por eso es que los intérpretes son tan importantes. ¿Y cómo los vamos a definir? Como dijimos, como aquellas personas capacitadas para traducir e interpretar un idioma por ser su lengua nativa, o que son expertos en el mismo, no siendo su lengua nativa, o sin ser expertos o no tener acreditación como expertos, que el Estado los autoriza para poder hacerlo. Y que estos intervienen en un instrumento público por disposición de la ley o solicitud del notario, con el objeto de explicar a otros en idiomas que entienden lo dicho en lengua que les es desconocida para que pueda dejarse constancia de ello. Respecto a los intérpretes, el Código de Notariado establece que, en su artículo 29, establece que los instrumentos públicos contendrán, numeral 6, la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. En este caso, el mismo intérprete comparece e interviene en un instrumento público sin ser parte. E incluso se permite que cuando no sepa firmar, por ejemplo, el caso de los peritos que están autorizados por el Estado para ejercer en calidad de intérpretes de un idioma que es desconocido y del cual no hay traductores jurados como tal, puedan comparecer en un instrumento público y quizás no sepan firmar, entonces se permite incluso que con ellos comparezcan testigos de asistencia. Entonces, esto es el otro auxiliar del notario, el intérprete. ¿Estamos claros con estos? Ok. Sí, licenciado, gracias. Excelente, excelente. Bueno, entonces ya vimos ahorita lo que llevamos, ya vimos los elementos personales, o sea, el elemento subjetivo de los instrumentos. Bueno, ahí estamos. Hicimos un breve repaso de lo que consisten o qué son los instrumentos públicos, cómo se dividen, que es algo que vimos el año pasado, por qué hay protocolares, extraprotocolares, en dónde se realizan los protocolares, en dónde se elaboran los extraprotocolares, que el protocolo es depósito del notario, no es el dueño no es notario, el dueño es el Estado, etcétera, etcétera. Vimos los elementos de los instrumentos públicos, que es un elemento formal referido a las características, regulaciones, requisitos, etcétera, etcétera, que son imprescindibles para que tenga validez, que por lo general, en términos, o más bien en términos generales, los vamos a encontrar en el artículo 29 y en legislaciones especiales, siempre incluso dentro del mismo código, algunos requisitos especiales para ciertos instrumentos. Vimos también que el elemento subjetivo se refiere a las personas que intervienen en el instrumento público, que incluye al notario y todos aquellos que de una forma casual, accidental o por disposición de la ley comparecen en un instrumento público.
o que por disposición propia, también voluntaria, comparecen en un instrumento público. Definimos algunas de sus excepciones. Vimos también el otro elemento, mencionamos el otro elemento, el elemento material del instrumento público referido al contrato como tal, y el elemento el elemento objetivo del instrumento público referido al contrato como tal, y el elemento material del instrumento público referido a las prestaciones subyacentes al contrato. Pues de eso ya pasamos en específico a platicar de los elementos personales o el elemento subjetivo del contrato, y hablamos inicialmente de que del instrumento público. Y hablamos inicialmente que en los instrumentos públicos existen diferentes acepciones que hacen referencia a los sujetos que intervienen en la elaboración del mismo. Hablamos de los sujetos, entendiendo como sujetos del instrumento público a todos los que comparecen en el mismo, siendo el notario incluso sujeto del instrumento público, porque lo elabora. Hablamos de los de las partes, entendidas como cada una de las personas que intervienen en un instrumento público representando un derecho independiente. Hablamos de los comparecientes, como todas aquellas personas que requieren los servicios del notario y que por lo tanto las identifica en la comparecencia del instrumento público. Hablamos de los intervinientes, que son todas aquellas personas que en cualquier calidad forman parte del instrumento público. Ahí podemos incluir a los testigos y a los intérpretes también. Hablamos de los interesados, que son todas aquellas personas que tienen interés en que el instrumento público se elabore, y que les decía yo que principalmente se les identifica así en el cierre de las actas notariales. Hablamos de... ahorita se me olvidó el otro que hablamos. Sí, hablamos de los requirentes, exactamente, que es el equivalente a los comparecientes, y que el término lo utilizamos principalmente en las actas, gracias, lo utilizamos principalmente en las actas notariales, en virtud de que en las actas notariales en el encabezado va el requerimiento, que es el equivalente a la comparecencia, o más a una parte de la comparecencia en las escrituras públicas, pero que es la misma función, básicamente, la persona que solicita los servicios notariales. Y los otorgantes, que los referimos principalmente para las escrituras públicas, porque en estas se dan prestaciones y contraprestaciones, y que un otorgante es una persona que da una prestación o contraprestación, y por lo tanto es más común usar el término en escritura pública, porque en las actas notariales no tenemos ese vínculo de prestación y contraprestación. En las escrituras públicas, y ojo que esto nos va a servir porque lo vamos a seguir viendo, en las escrituras públicas se da fe, autentica o afirma los convenios que otorgan las partes. Es decir, el notario da fe de los convenios o las prestaciones que se otorgan las partes. Por eso son otorgantes. Mientras que en un acta notarial simplemente deja constancia de hechos y circunstancias que presencia directamente o que le son referidos. Entonces hay una diferencia. Vimos los signatarios, que los signatarios se refiere principalmente a las personas que firman el instrumento público, y finalmente vimos los auxiliares del notario, entendidos como testigos, que hay tres tipos de testigos, que están los testigos de conocimiento o abono, los testigos instrumentales y los testigos a ruego o de asistencia, regulados en los artículos 51, 52 y 53 del Código Notariado. Vimos que para ser testigo hay que ser civilmente capaz, idóneo y una persona de conocimiento del notario. Y vimos que no pueden ser testigos los parientes del notario, que no pueden ser testigos los ciegos, sordos o mudos, los parientes de los otorgantes, etcétera, etcétera. Y finalmente terminamos con el tema de los intérpretes. Son todas aquellas personas que ayudan a que una de las partes conozca en su idioma los términos en que se elabora un instrumento público, y que por tal razón deben ser identificados en la comparecencia del instrumento público, e incluso en caso de no saber o no poder escribir, pueden dejar la impresión dactilar de su dedo pulgar derecho y puede asignárseles testigos de asistencia. Dicho eso, vamos a ver otro tema que es de suma importancia. ¿Estamos claros con eso? Porque si estamos claros con eso, paso al siguiente.
Ok, excelente. Me preguntaban aquí, Cristina Vázquez, me preguntaba, licenciado, disculpe, fundamento legal del intérprete. Artículo 29, numeral 6, contestó Dani Frank, y exactamente. Artículo 29, numeral 6 del Código de Notariado. El artículo 29 son las formalidades generales de los instrumentos públicos. Ese artículo lo tenemos que saber casi que de memoria. ¿Por qué? Porque es el primer punto al que vamos a acceder para identificar si se cumplen las formalidades de los instrumentos. Como les decía, el artículo 29 establece las formalidades de los instrumentos públicos y el 31 establece cuáles de esas formalidades del 29 son esenciales, es decir, sin ellas el instrumento es nulo. Ahora, dicho eso, vamos a hablar de la representación. La representación es uno de los elementos esenciales del negocio jurídico. Es la declaración de voluntad que nuestro Código Civil menciona en el artículo 1251 como consentimiento. Ahora bien, esta declaración puede hacerse por el mismo interesado. Permítanme un segundito que me están tocando aquí en la puerta y estoy perdiendo la atención. Permítanme un segundito, compañeros. Ok, ya volví con ustedes. Bueno, les decía que vamos a hablar de la representación y vamos a empezar diciendo que uno de los elementos fundamentales del negocio jurídico es la declaración de voluntad. Se recuerdan que el negocio jurídico, para ser válido, tiene que tener objeto lícito, consentimiento que no adolezca de vicio, etcétera, etcétera. Ahora, esa declaración de voluntad, nuestro Código Civil la menciona en el artículo 1251 y la denomina como consentimiento. Esta declaración puede hacerla directamente el mismo interesado o puede hacerla por medio de otra persona. De ahí deviene la importancia de la figura jurídica de la representación, porque hace posible la realización del negocio jurídico a pesar de los impedimentos legales, físicos, mentales o personales que posean las partes y que los imposibilitan de realizar el negocio por sí solos. Es decir, ya sea porque no puedo acceder al lugar, o porque soy menor de edad, o porque tengo algún estado mental que me lo impide. Entonces, para yo poder defender mis derechos y hacer valer, incluso para poder participar en negociaciones en cualquiera de esas circunstancias, no lo puedo hacer por mí mismo en forma directa y personal. Y tengo que tener a alguien que actúe en mi nombre. Esa actuación en mi nombre es la representación, es decir, alguien que me represente. La figura jurídica de la representación es tan amplia que se encuentra relacionada en casi todas las materias del derecho. Yo puedo tener representación de hecho, es una figura general del derecho, la representación, la facultad de hacer valer mi derecho por medio de un tercero. En el artículo 29 del Código de Notariado ya se nos hace un esbozo de la importancia que tiene la representación en el Código de Notariado, al punto que el artículo 29, numeral 5 del Código de Notariado establece que el notario, como requisito de los instrumentos públicos, requisito general de los instrumentos públicos, debe dejar asentada en su instrumento público una razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes a nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Y debe hacer constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Artículo 29 del Código de Notariado, numeral 5, se refiere a la representación y obliga al notario a dejar constancia en el instrumento de aquellos documentos con que se acredita la representación de una persona cuando ésta no comparece directamente.
Además, lo obliga, y eso lo vamos a ver más adelante, lo obliga a realizar un acto que se llama calificación jurídica de carácter notarial. No solo voy a dejar constancia de los documentos, yo voy a verificar que sean auténticos hasta donde mi leal saber y entender me permita, porque tampoco somos documentólogos, aunque el notario es lo más cercano al documentólogo. No vamos a ser infalibles, pero se requiere que el notario, de conformidad con su conocimiento, pueda determinar si un documento es válido o no, tanto en sus formalidades como en su fondo. Un ejemplo de esto es cuando se presenta un mandato general para realizar una actividad que requiere mandato especial. El notario recibe el mandato general y lo lee, y el mandato tiene perfecta validez para los aspectos generales, pero no es suficiente de conformidad con la ley para el acto que se pretende realizar, porque se requiere un mandato especial para enajenar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el notario lo que está realizando se llama calificación jurídica notarial. Está verificando que los documentos, los instrumentos y todo lo que se le ponga a la vista sea suficiente para poder ser incluido dentro del instrumento público y poder llevar a cabo o elaborar el instrumento público y que éste surta plenos efectos. El artículo 29, numeral 5, lo obliga a realizar esa calificación jurídica sobre los documentos que acreditan representación. Esto porque la representación es la realización y ejecución de actos jurídicos a nombre de otros, les decía. Actuar en nombre ajeno para la realización y ejecución de un acto o la celebración de un negocio jurídico. Esto supone la autorización y concesión previa de facultades y atribuciones por una persona o bien por la ley para que otra actúe en su nombre. Pero puede ocurrir que la persona que no obra a nombre de otra lo haga sin que se le otorgaran previamente dichas facultades. En este caso también existe representación, aunque la intervención en nombre de otro está sujeta a una ratificación posterior por parte del representado. Y estos son elementos básicos que el notario debe conocer. De hecho, los extraemos del derecho civil, pero son aplicables a cualquiera de las ramas del derecho, como decía hace un rato. Y en el caso del notariado, por eso el artículo 29 regula que debe aplicar ese conocimiento a efecto de determinar si esa representación puede ser utilizada o es suficiente para elaborar el instrumento público. ¿Cuáles son los elementos de la figura de la representación? Esta tiene un elemento personal que se refiere a los sujetos que forman parte de este vínculo, digamos. Estos son el representante y el representado. Representante pueden ser todas aquellas personas individuales o jurídicas que comparecen en un instrumento público a nombre y por cuenta de otra persona, mientras que el representado es aquella persona en cuyo nombre se obra. Estos son los elementos personales de la figura de la representación. ¿Cuáles son los elementos reales de la figura de la representación? Pues la facultad del representante de obrar en nombre del representado. Y el acto o negocio a celebrar que es ajeno al representante. La facultad del representante de obrar en nombre del representado, es decir, la representación como tal, y el negocio jurídico que está celebrando, porque él no tiene interés directo y personal en ese negocio jurídico, sino que está actuando en nombre de un tercero, con quien hizo otro negocio jurídico para poder ejecutar esa representación, pero ese negocio jurídico es aparte, es ajeno al negocio jurídico por el cual él está ahí. Entonces, esos dos elementos, o esas dos circunstancias son los elementos reales de la representación. Y finalmente, los elementos formales de la representación. De acuerdo a la representación de que se trate, puede establecerse la formalidad que necesita. En algunos casos se va a hacer por medio de escritura pública, como el caso de, por ejemplo, un mandato general. En algunos casos va a ser también por escritura pública, pero ordenada por un órgano jurisdiccional, como cuando se tiene que escriturar o se tiene que faccionar algún documento que corresponda a representación. En algunos casos puede ser por contrato, muchos se dan en materia mercantil, por ejemplo, que es un contrato de representación. En algunos casos va a ser por nombramiento. Por ejemplo, en el caso de instituciones, el representante legal toma posesión y a partir de ese momento puede ejercer representación con la certificación de su acta de toma de posesión y de su nombramiento, etcétera, etcétera. Cada caso particular va a tener una forma distinta de representación. Cuando se trata de representación legal en el ejercicio de la patria potestad, por ejemplo, a través de la certificación de nacimiento, cuando es por medio de tutela, el acta de discernimiento de cargo,
los mandatos a través de otorgamiento de escritura pública como requisito esencial para su existencia. Si se trata de personas jurídicas, puede otorgarse por acuerdo gubernativo, acta de toma de posesión del cargo público, acta notarial de nombramiento o contrato de mandato. De modo que va a depender del vínculo jurídico que le da nacimiento a la relación de representación, el documento con el que se va a acreditar. Por ejemplo, la representación legal de un menor de edad la ejercen sus padres con la certificación de la partida de nacimiento. Depende del tipo de vínculo, es el tipo de documento con el que se acredita, y el notario tiene que ser muy cuidadoso al poder analizar esos documentos. Pero lo vamos a ver un poquito más desarrollado. Además, yo espero que puedan leer los documentos, los libros guías que les pasé. Ahí viene algo de que les va a ayudar mucho con la forma como se va a identificar la forma de acreditar representación de determinadas entidades, personas, etcétera, etcétera. Pero les va a ayudar para entender cómo se hace, porque siempre va a haber algo que quede por fuera. Son no es números cerrados, es un número abierto, dependiendo del vínculo que dé nacimiento a esa representación. Ahora, sí la podemos clasificar. Y en términos generales vamos a entender que la representación se clasifica de la siguiente manera. Representación legal, llamada también necesaria o forzosa. Es la que establece la ley. Recae sobre personas que por mandato del legislador actúan en nombre y por cuenta de otras que no pueden valerse por sí mismas. Un ejemplo de estos es el de, vamos a poner uno no tan común. Por ejemplo, por disposición de la ley, los directores de las instituciones de asistencia social de menores son sus representantes legales en ausencia de sus padres. Esta es una representación que se ejerce por ley. Por ejemplo, la representación ejercida por los padres también. Los padres tienen la potestad de sus hijos, a menos que ésta les sea removida o les sea quitada por medio de una orden judicial. Esos serían los ejemplos un par de ejemplos de representación legal. En términos generales, es también llamada necesaria o forzosa y es la que se establece por medio de la ley. Recae sobre personas que por mandato del legislador, es decir, por disposición legal, actúan en nombre y por cuenta de otros que no pueden valerse por sí mismos. También encontramos la representación orgánica o institucional. Muchos autores entienden que la representación de las personas jurídicas, y más concretamente de las sociedades, constituye algo distinto de la representación legal. Nuestro Código Civil establece que la persona jurídica será representada por la persona u órgano que la ley designe, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Esto lo encontramos en el artículo 16 del Código Civil. De conformidad con el artículo 15 del Código Civil, son personas jurídicas de derecho público el Estado, las municipalidades, las iglesias, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones creadas o reconocidas por la ley. De derecho privado son las fundaciones, asociaciones, sociedades civiles y mercantiles y consorcios. De modo que este tipo de personas jurídicas van a ser representados por la persona o el órgano que establezca la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o incluso la escritura social. De modo que para poder establecer o poder acreditar su representación, van a tener que presentar el documento que la ley, sus estatutos o reglamentos o su escritura social establece como acreditativo de esa facultad. O el documento que permita determinar, de conformidad con estas disposiciones, quién es la persona que ejerce la representación o el órgano que ejerce la representación de esa persona jurídica. Pues ya tenemos dos. La representación legal, también llamada forzosa o necesaria. La representación orgánica o institucional, que es como un punto medio entre la representación forzosa o necesaria y la representación voluntaria, que es la que vamos a ver más adelante, que es la siguiente. Entonces tenemos representación legal, representación orgánica o institucional y, en tercer lugar, representación voluntaria. ¿Cuál es esta representación voluntaria? Pues es la que proviene de la voluntad de las partes, como su nombre lo indica. Tiene su origen y fundamento en la voluntad del representado, que confiere al representante facultad de actuación ante terceros, dentro de las atribuciones conferidas en su nombre y con intención de que valga para el representado, si es representación directa, en su interés y por su cuenta.
Cuando nos referimos a la representación voluntaria, fundamentalmente nos estamos refiriendo a los casos de mandato, donde una persona decide que por convenir a sus intereses, un tercero sea el que concrete los negocios jurídicos en determinada área o todos sus negocios jurídicos, dependiendo del alcance de la representación que le otorga. Entonces ya vimos 3. Representación legal, necesaria o forzosa, representación orgánica o institucional y representación voluntaria. Esta representación voluntaria, a su vez, se divide en representación directa o inmediata y representación indirecta o mediata. La representación directa o inmediata se da cuando el representante actúa en nombre del representado y los efectos jurídicos de su actuación se producen directamente entre el representado y terceros. Esta representación exige el conocimiento o la inteligencia del tercero de que contrata o se relaciona con otro, o sea, el representado, a través y por la actuación del representante. Es decir, la forma clásica de entender la representación. Me otorgan un mandato, yo cualquier negocio que me otorguen, que realice en ejercicio de ese mandato, no lo realizo para mí y la persona que está contratando sabe que no lo está realizando conmigo, sino que lo está realizando con mi mandante, quien es a quien tiene que reclamarle cualquier incumplimiento y a quien debe responderle ante cualquier incumplimiento de su parte. A eso se refiere la representación directa o inmediata. Pero también existe la representación indirecta o mediata. En esta, el representante interviene actuando en interés y por la voluntad de otro, pero celebrando el negocio para sí, es decir, obrando en nombre propio, pero por cuenta ajena. En este caso, el representante es el obligado directamente a favor de la persona con quien ha negociado, como si el asunto fuera suyo. Esta representación la encontramos fundamentalmente en materia mercantil, cuando una persona ejerce a nombre de su jefe la representación en un negocio, debiendo el jefe ratificar el negocio, o de lo contrario, quien queda obligado directamente es el que pretendió ejercer la representación. Muchas veces se le llama también, o la figura que más se le parece, la del mandato sin representación, que le llaman. Es decir, donde yo actúo a nombre de un tercero, pero la representación solo se va a dar si ese tercero está de acuerdo con los convenios a los que yo llegué en su nombre. De lo contrario, yo tengo que responder directamente por esos convenios. Por eso no es muy común que la veamos. A eso se refiere la representación indirecta o mediata. Para poder entender el tema de la representación, no sé si vamos claros ahí. Ya casi estamos terminando, no sé si vamos claros. Sí, estamos claros, Lichi, está bien el contenido todo, gracias. Ok. Roberto Pidir. Blanca Gámez me dice, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva de la representación? Con gusto, ahorita. Creo que fue hace un rato que me pidió eso, pero... Ahí está. Bueno, tenemos representación legal, orgánica institucional y la voluntaria. La voluntaria puede ser directa o inmediata y puede ser indirecta o mediata. Ahora, ya que vimos eso, ocurre en nuestro medio que por lo general confundimos el mandato, el poder y la representación. Y es necesario que podamos tener clara la diferencia entre estos 3. Sin embargo, por la hora y por el hecho de que se me acaba de ir la luz, y si no se me va a apagar la computadora, vamos a dar por terminado hoy y vamos a seguirlo viendo el jueves. Ya solo nos faltaban 5 minutos, entonces el jueves continuamos con la diferencia entre mandato, poder y representación. Si hay alguna duda, con gusto ahorita les puedo apoyar. Si no, les agradezco mucho. Les agradezco mucho su atención y les deseo que tengan feliz noche. Buenas noches, Lick. Está bien contenido, Lichi y las directrices, gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias. Cristina Vázquez me había preguntado si las representaciones no tenían fundamento legal. Por supuesto, cada una, por eso les decía, cada una va a depender del vínculo que la genera. Digamos, en el caso de la representación de los menores de edad, se encuentra en el Código Civil, donde señala que los padres son los representantes del menor de edad. En el caso de la representación del matrimonio, por ejemplo, también la encontramos en el Código Civil, donde se establece que cualquiera de las dos de los dos contrayentes en el matrimonio puede ejercer la representación matrimonial o conyugal.
En el caso de los tutores, se señala que es después del discernimiento del cargo cuando han sido nombrados por vía judicial. En el caso de quien va a ejercer estoy hablando ahorita del punto civil, desde el punto de vista mercantil, el gerente general ejerce cierta representación, el presidente del consejo directivo, el administrador único ejerce la representación legal. En el caso de instituciones públicas, como por ejemplo el Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República, representante legal. El Colegio de Abogados, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados ejerce la representación legal del colegio, que no hay que confundir la representación legal con otros tipos de representaciones, que es muy distinto, pero cada una tiene su fundamento en las leyes de su constitución. Por eso les decía, la representación y los documentos que haya que presentar para acreditarla van a depender de las reglas de la institución, es decir, de cada uno de los vínculos en los que se origina esa representación. Exacto, Cristina. Ahí está. Bueno, yo les agradezco, ya me estaba extendiendo otra vez, ya les agradezco mucho su atención. Nos platicamos el jueves y los veo hasta el próximo martes. Pero el jueves nos Ok, gracias, muchas gracias, Lick. Buenas noches. Josué Bravo. Mencionaba de la representación orgánica o institucional. Solo este es el último anotación, solo para responderle a usted. Esta es la que se ejerce a nombre de entidades colectivas. Se llama orgánica o institucional porque regularmente las instituciones colectivas son ficciones legales que se representan a través de sus órganos. En estos órganos se nombra una persona física para que actúe a nombre de la institución, pero es orgánica. Por eso se llama orgánica o institucional. Y regularmente son instituciones de derecho público o derecho privado, que era lo que estaba mencionando hace un rato. Pero haberle contestado, no sé si ya se fue. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.